Hola, mi nombre es Natalia, Natalia Ríos. Tengo 52 años y, bueno, no sé ni por dónde empezar esta historia que tanto me cuesta contar. Nací en Chimalhuacán, Estado de México, un lugar que tal vez muchos de ustedes conocen o han escuchado nombrar. Era una zona muy humilde cuando yo era niña. Recuerdo las calles de tierra, las casitas apretaditas unas contra otras, y el sonido del agua corriendo por las tuberías viejas que siempre se rompían. Mi papá trabajaba en construcción cuando había trabajo. Mi mamá lavaba ropa ajena para ganar unos pesitos. Éramos 5 hermanos y yo era la segunda. Desde muy chiquita entendí que la vida no iba a ser fácil, pero también entendí algo más, que una madre haría cualquier cosa por sus hijos, cualquier cosa. Mi mamá se levantaba a las 4 de la mañana para empezar con la ropa. Yo la veía tallando, enjuagando, colgando. Sus manos siempre rojas, siempre ásperas, nunca se quejaba. Bueno, casi nunca. Solo cuando pensaba que no la escuchábamos, suspiraba hondo y decía: Diosito, danos fuerzas para seguir adelante. Yo crecí escuchando esos suspiros. Cuando cumplí los 17, ya tenía claro que no quería que mis futuros hijos crecieran como nosotros. No es que me dé pena de dónde vengo, nunca. Chimalhuacán me formó, me enseñó a ser fuerte, pero cuando una es madre, quiere más para sus hijos. ¿Me entienden? Me casé joven con Roberto, un hombre bueno, trabajador, pero las oportunidades en México eran pocas, muy pocas. Tuvimos a nuestro primer hijo, Alejandro, cuando yo tenía 20 años. Después llegó Sofía, 2 niños hermosos que se merecían todo lo mejor del mundo. Roberto y yo hablábamos de noche, cuando los niños ya dormían. Hablábamos del norte, de Estados Unidos, de esa oportunidad que tantos buscaban, pero que daba tanto miedo también. ¿Y si no resulta?, me preguntaba. ¿Y si sí resulta?, me respondía Roberto. Esa conversación la tuvimos 1000 veces, hasta que un día simplemente decidimos. Era el año 2000. Alejandro tenía 3 años, Sofía apenas 2. Los empaqué como si fuéramos de vacaciones, pero yo sabía que no íbamos a regresar pronto. No sabía que no iba a regresar nunca. El viaje... ¡Ay! El viaje fue lo más difícil que habíamos hecho hasta ese momento, o eso creía yo, porque después entendí que lo difícil no era llegar a Estados Unidos. Lo difícil era quedarse. Lo difícil era criar a tus hijos en un país que no es el tuyo, hablando un idioma que no dominas, trabajando en lo que sea para que ellos tengan lo que tú nunca tuviste. Llegamos a Los Ángeles en febrero del 2000. Hacía frío, un frío diferente al de México, un frío que se te metía hasta los huesos y no se iba. Roberto encontró trabajo en construcción rápido. Yo tardé más. No hablaba nada de su idioma. Apenas sabía decir algunas palabras básicas, pero tenía ganas. Muchas ganas de salir adelante. Conseguí mi primer trabajo limpiando oficinas de noche. Salía de casa cuando mis hijos ya dormían y regresaba cuando apenas se estaban despertando. Los dejaba con una vecina mexicana que también tenía niños, doña Carmen, una mujer que Dios puso en nuestro camino. Recuerdo esas primeras semanas. Llegaba a casa agotada, con las manos lastimadas de tanto limpiar, pero cuando veía a mis hijos desayunando, cuando Alejandro me decía «mamá» con esa sonrisa que tenía, todo valía la pena, todo. Yo creía que estaba construyendo su futuro. Creía que cada noche que pasaba limpiando esos edificios enormes, cada madrugada que regresaba cansada pero con dinero para pagar la renta, creía que todo eso se iba a convertir en agradecimiento, en amor, en una familia unida para siempre.
Nunca pensé que 24 años después estaría aquí, sentada en mi cocina en Dallas, contándoles esta historia y sintiendo que estoy más sola que nunca. Pero bueno, esa parte viene después. Si ustedes han llegado hasta aquí, si están escuchando mi historia, tal vez es porque algo de lo que estoy contando les suena familiar. Tal vez ustedes también son madres que dejaron todo por sus hijos. Tal vez también vinieron al norte buscando un sueño mejor. Si es así, los invito a que se queden conmigo, a que me acompañen en este relato que me duele tanto, pero que necesito compartir. Y si este canal, Ellas en el Norte, les trae algo de compañía, por favor, síganlo, porque aquí vamos a contar nuestras historias, las historias de mujeres como nosotras, historias reales, historias que duelen, pero que necesitan ser contadas. Los primeros meses en Los Ángeles fueron como estar en otro planeta. Todo era diferente. Los sonidos, los olores, hasta la forma en que la gente caminaba por la calle. Yo salía de casa a las 8 de la noche para ir a limpiar esas oficinas enormes en el centro. Edificios de vidrio que brillaban como diamantes, pero que por dentro estaban llenos de oficinas vacías que necesitaban ser limpiadas cada noche. Mi supervisor se llamaba John, un hombre mayor, güerito, que al principio me hablaba muy rápido en su idioma. Yo solo asentía con la cabeza, aunque no entendiera ni la mitad. Sí, sí, le decía a todo, hasta que un día me di cuenta de que me había dicho que limpiara los baños de hombres cuando yo pensaba que me había dicho los de mujeres. Fue muy vergonzoso, pero John era paciente. Empezó a hablarme más despacio. Me enseñaba palabras mientras trabajábamos. Me señalaba el trapeador y me decía cómo se llamaba. Me mostraba la aspiradora y repetía el nombre. Yo trataba de repetir aunque me salía todo chueco. Las noches eran largas, muy largas. Empezaba en el piso 20 y bajaba hasta el lobby. Cada piso tenía como 30 oficinas. Cada oficina tenía basureros que vaciar, escritorios que limpiar, alfombras que aspirar. Pero, mientras trabajaba, yo pensaba en mis hijos. Pensaba en Alejandro durmiendo en esa cama pequeñita que habíamos comprado usada. Pensaba en Sofía con su cabello rizado todo despeinado sobre la almohada. Pensaba en que cuando crecieran, ellos iban a tener oficinas propias, iban a ser los jefes, no los que limpiaban. Esa idea me daba fuerzas para seguir. Regresaba a casa como a las 5 de la mañana. Roberto ya se había ido a trabajar. Los niños todavía dormían. Yo me bañaba rápido, me preparaba un café cargado y los despertaba para darles el desayuno. Alejandro siempre fue madrugador, se despertaba sonriendo como si cada día fuera una aventura nueva. Sofía era más difícil. Lloraba, quería quedarse dormida 5 minutos más. Pero los dos desayunaban sus cereales con leche, sus huevos revueltos si tenía tiempo de hacerlos. ¿Por qué llegas tan tarde, mami?, me preguntaba Alejandro. Porque mami trabaja de noche para que ustedes puedan ir a la escuela, le explicaba. ¿Y por qué no trabajas de día como los otros papás? Esas preguntas, esas preguntas me partían el corazón. Porque, ¿cómo le explicas a un niño de 3 años que mami no habla el idioma bien? Que mami no tiene papeles para trabajar en cualquier lugar. Que los únicos trabajos que puede conseguir son de noche, limpiando, cuidando, haciendo lo que otros no quieren hacer, porque así es mejor para nosotros, mi amor, le decía, y lo abrazaba fuerte. Los llevaba a la guardería de doña Carmen. Ella vivía 3 casas más abajo, en el mismo complejo de apartamentos donde vivíamos nosotros. Tenía como 60 años, pero era fuerte como un roble. Había criado 6 hijos sola
después de que su marido se fue con otra mujer. «Mija», me decía doña Carmen, «estos niños van a salir adelante. Yo lo veo en sus ojitos, tienen hambre de aprender». Y era cierto. Alejandro aprendió el idioma americano rapidísimo. Como en 6 meses ya hablaba mejor que yo. Sofía tardó un poquito más, pero también. Los escuchaba jugando entre ellos, mezclando las dos lenguas, inventándose palabras cuando no sabían cómo decir algo. Me daba risa, pero también me daba un poquito de miedo, porque veía cómo preferían hablar en el idioma de allá, cómo cuando les hablaba en español me contestaban en el otro idioma, cómo poco a poco el idioma de su mamá se iba quedando atrás. «Es normal», me decía Roberto. «Es bueno que aprendan, por eso vinimos acá». Pero yo sentía como si algo se me estuviera escapando de las manos. Los fines de semana tratábamos de hacer cosas en familia. Íbamos al parque, al mercado mexicano en la calle Olvera, comprábamos dulces mexicanos, escuchábamos música de mariachi. Yo quería que mis hijos recordaran de dónde venían, pero ellos preferían ir a las hamburgueserías, preferían la música americana que escuchaban en la radio, preferían las caricaturas gringas que las mexicanas que yo había visto de niña. Al principio pensé que era una etapa, que cuando crecieran iban a valorar más sus raíces, que iban a agradecerme por haberlos traído a Estados Unidos, pero también por haberles enseñado de dónde venían. No sabía que cada día que pasaba, cada noche que yo trabajaba para darles una vida mejor, ellos se alejaban un poquito más de mí. No sabía que el precio de darles oportunidades iba a ser perder pedacitos de ellos en el camino. Pero en esos primeros años, yo era feliz. Cansada, preocupada, pero feliz. Porque creía que todo ese sacrificio valía la pena. Creía que estaba construyendo algo hermoso para mi familia. Creía que el amor era suficiente para mantenerlos cerca para siempre. Hay imágenes que se me quedan grabadas para siempre, como fotografías que no puedo borrar de mi mente, aunque pasen los años. Me acuerdo de una madrugada en particular. Era diciembre del 2003. Había trabajado toda la noche en esos edificios del centro, limpiando oficina por oficina. Era época navideña y los empleados habían tenido sus fiestas de trabajo. Había platos de papel por todos lados, vasos de plástico pegajosos, confeti en las alfombras. Llegué a casa como a las 6 de la mañana, muerta de cansancio. Pero cuando entré al apartamento escuché a Sofía tosiendo, una tos fea como de pecho. Roberto ya se había ido a trabajar. Entré al cuarto de los niños y mi niña tenía fiebre, calentura alta. Alejandro dormía en la cama de al lado, pero Sofía estaba inquieta, dándose vueltas. No dormí nada esa mañana. Me quedé con ella, poniéndole trapitos húmedos en la frente, dándole té de manzanilla, cargándola cuando lloraba. Como a las 10 de la mañana la llevé al doctor. Un doctor mexicano que habíamos encontrado cerca de la casa, que no cobraba tan caro. «Es bronquitis», me dijo. «Necesita medicinas y mucho descanso». Las medicinas costaron como $80. $80 que no teníamos. Pero, ¿qué iba a hacer? Era mi hija. Esa noche no pude ir a trabajar, me quedé cuidando a Sofía. Al día siguiente tampoco. Perdí 2 días de trabajo, 2 días de pago. Y encima tuve que gastar en medicinas. Pero cuando vi a mi niña mejorarse, cuando la vi sonreír otra vez, nada de eso importaba. Así eran mis días en esos años. Trabajaba de noche, dormía 3 o 4 horas si tenía suerte, me levantaba para cuidar a los niños, los llevaba a la escuela, recogía la casa, iba al supermercado, cocinaba, ayudaba con las tareas. La gente cree que ser madre trabajadora es difícil,
Pero ser madre inmigrante trabajadora es otro nivel completamente, porque no tienes familia cerca que te ayude, no tienes a tu mamá que se quede con los niños cuando están enfermos, no tienes hermanas que te echen la mano con las compras del súper, todo lo tienes que hacer sola. Bueno, con Roberto, pero él también trabajaba todo el día. Recuerdo cuando Alejandro entró a la escuela primaria. Primera vez que iba a una junta de padres de familia. Me arreglé lo mejor que pude, me puse mi vestido más bonito, pero me sentía fuera de lugar. Todas las otras mamás hablaban el idioma de allá perfectamente. Se reían entre ellas, se conocían de otros años. Yo me senté en la última fila, calladita. La maestra empezó a hablar sobre el progreso de los niños. Hablaba tan rápido que solo entendía palabras sueltas. Cuando llegó el momento de hacer preguntas, todas las mamás levantaban la mano. Preguntaban cosas sobre los programas especiales, sobre las actividades extracurriculares, sobre no sé qué más. Yo no pregunté nada, no porque no quisiera, sino porque tenía miedo de hablar mal delante de todas esas mujeres. Después de la junta, la maestra se me acercó. Se llamaba señora Johnson, una señora mayor, muy amable. Me dijo que mi hijo era muy inteligente, muy buen estudiante. «Ay, gracias», le respondí sonriendo, pero después me dijo que sería bueno si yo practicara el idioma americano en casa, que lo ayudara con la tarea en ese idioma. Asentí con la cabeza, pero por dentro me sentí como si me hubieran dado una bofetada, porque entendí lo que me estaba diciendo, que mi español no era suficiente para ayudar a mi propio hijo, que tenía que aprender el otro idioma para ser una buena madre. Esa noche lloré en la regadera. Lloré por la impotencia de no poder ayudar a mis hijos con algo tan básico como las tareas. Lloré porque sentía que mi idioma, el idioma que me había enseñado mi mamá, el idioma de mis canciones de cuna, no era suficiente para mis propios hijos, pero al día siguiente me levanté con más ganas. Me inscribí en clases los sábados por la mañana, clases gratuitas en una iglesia metodista del barrio. El pastor era muy bueno, nos enseñaba con paciencia a un grupito de mamás mexicanas que estábamos en la misma situación. Empecé a estudiar como si mi vida dependiera de ello, porque en cierta forma dependía. La relación con mis hijos dependía de eso. Compraba libros usados. Me quedaba despierta después del trabajo, leyendo, repitiendo palabras en voz baja para no despertar a nadie. Roberto me decía que me estaba volviendo loca, que con el español era suficiente, pero yo sabía que no. Yo sabía que cada día que no aprendía era un día más que me alejaba de mis hijos, porque ya lo veía, ya veía cómo cuando tenían problemas en la escuela, preferían hablar con Roberto que conmigo. Cómo cuando veían televisión, me explicaban lo que estaba pasando como si fuera una niña pequeña que no entendía. Cómo poco a poco yo me iba convirtiendo en una extranjera en mi propia casa. Los fines de semana me levantaba temprano para ir a mis clases. Llevaba un cuadernito donde apuntaba palabras nuevas, practicaba frente al espejo. Le pedía a Roberto que me corrigiera cuando decía algo mal. Fue uno de los periodos más difíciles de mi vida. Trabajar de noche, estudiar los fines de semana, criar a 2 niños pequeños, todo al mismo tiempo. Pero sabía que si no lo hacía, iba a perder a mis hijos de una manera que no se podía arreglar después. No sabía que de todas formas los iba a perder un poquito, solo que de una manera diferente. Cuando Alejandro cumplió 13 años, todo cambió. No fue de la noche a la mañana, fue gradual, como cuando cambia la temporada y un día te das cuenta de que ya no necesitas suéter.
Un día me di cuenta de que mi hijo ya no era el mismo niño que me sonreía en las mañanas cuando lo despertaba para ir a la escuela. Para entonces ya vivíamos en Dallas. Roberto había conseguido un trabajo mejor en construcción y nos mudamos cuando Alejandro tenía 11 y Sofía 10. Una casa pequeña pero nuestra. 3 recámaras, un patio chiquito donde pude plantar unos jitomates y unas flores. Yo ya no trabajaba de noche limpiando oficinas. Había conseguido trabajo en la cocina de un restaurante mexicano. Empezaba a las 6 de la mañana, terminaba a las 3 de la tarde. Por fin podía estar en casa cuando mis hijos regresaban de la escuela. Pensé que iba a ser perfecto, que por fin íbamos a ser una familia normal. Pero Alejandro llegaba de la escuela y se iba directo a su cuarto. Cerraba la puerta y se ponía música. Música americana, muy fuerte. Cuando le hablaba en español, me contestaba en el otro idioma. Cuando le preguntaba cómo le había ido en la escuela, me decía bien sin voltear a verme. Es la edad, me decía Roberto. Todos los muchachos de esa edad son así. Pero yo sentía que era algo más. Sentía que mi hijo se avergonzaba de nosotros, de mí especialmente. Un día llegué temprano del trabajo y encontré a Alejandro con unos amigos en la sala. 3 muchachitos, todos güeritos, todos hablando muy rápido en su idioma. Cuando me vieron entrar se quedaron callados. «Hola, mamá», me dijo Alejandro, pero no como me decía antes. Me dijo mamá, como si fuera una extraña. «Hola, mijo», le contesté en español. «¿Gustan algo de comer, muchachos?» Los amigos de Alejandro se vieron entre ellos. Uno de ellos, un niño flaquito con pecas, le preguntó algo a Alejandro que no alcancé a entender bien. Alejandro se puso rojo. «Ella no habla muy bien», les dijo a sus amigos en el otro idioma. Esas palabras, ¡ay! Esas palabras se me clavaron como espinas en el pecho. No es que fuera mentira. Mi dominio del idioma americano todavía no era perfecto, aunque había mejorado mucho desde las clases de los sábados, pero la forma en que lo dijo, como si se disculpara por mí, como si yo fuera algo de lo que avergonzarse. «Estamos bien, señora Ríos», me dijo uno de los niños, tratando de hablar en español. «Gracias». Me fui a la cocina con los ojos llenos de lágrimas, pero no lloré hasta que se fueron. Esa noche traté de hablar con Alejandro. Toqué la puerta de su cuarto. «¿Puedo pasar, mijo?» «Estoy haciendo tarea», me gritó desde adentro. «Solo quiero platicar contigo un ratito», insistí. Abrió la puerta, pero no me invitó a pasar. Se quedó parado en el marco, como bloqueando la entrada. «¿Qué pasó hoy con tus amigos?», le pregunté en español. «No pasó nada», me contestó en el otro idioma. «Alejandro, háblame en español, soy tu mamá». «Mamá», me dijo, y suspiró como si yo fuera la persona más fastidiosa del mundo. «¿Podemos hablar después? Tengo mucha tarea». Y cerró la puerta. Me quedé parada ahí en el pasillo, sintiendo como si mi propio hijo me hubiera cerrado la puerta en la cara, que es exactamente lo que había hecho. Con Sofía era diferente, pero no mejor. Ella no se avergonzaba tanto de nosotros, pero se estaba volviendo americana. Era la única forma en que yo podía describir lo que veía. Ya no le gustaban las comidas que yo hacía. Quería hamburguesas, pizza, comida china. Cuando yo cocinaba mole, arroz con frijoles, ella hacía caras como si le estuviera dando algo desabrido. «¿Por qué no podemos ser normales?», me preguntó un día. «¿Qué quieres decir con normales?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Como las familias de mis amigas, que hablen el idioma de aquí, que coman comida normal, que no sean tan mexicanos». Esa palabra, mexicanos, la dijo como si fuera algo malo.
Las peleas en la casa se volvieron constantes. Roberto y yo hablábamos en español, pero los niños nos contestaban en el otro idioma. Yo insistía en que hablaran español porque era importante mantener el idioma, pero ellos se quejaban de que era más difícil, que ya pensaban en el idioma de allá. ¿Para qué necesitamos hablar español si vivimos en Estados Unidos?, me preguntó Alejandro un día. Porque es de donde venimos, le expliqué, porque es parte de quienes somos. Pero yo no nací en México, me dijo. Yo nací aquí. Soy americano. Tenía razón, técnicamente. Los dos habían nacido aquí, eran ciudadanos americanos, pero para mí, seguían siendo mis niños mexicanos. Los niños que yo había traído de Chimalhuacán en mi corazón, aunque hubieran nacido en otro lugar. El problema era que ellos no se sentían mexicanos, se sentían americanos con padres mexicanos que los avergonzaban un poquito, y yo me empecé a sentir como una extranjera en mi propia casa, como si fuera la única que recordaba de dónde veníamos, la única que valoraba nuestras tradiciones, nuestro idioma, nuestra forma de ser. Los domingos yo quería ir a la iglesia católica donde se decía misa en español. Ellos preferían quedarse en casa. Cuando había fiestas mexicanas en el barrio, yo quería ir en familia. Ellos ponían pretextos. Es aburrido, decía Sofía. No conozco a nadie ahí. Por eso mismo, le decía yo, para que conozcas gente de nuestra comunidad. Pero no es nuestra comunidad, me contestaba Alejandro. Nosotros somos de aquí. Esas palabras me dolían tanto, porque yo entendía lo que quería decir, pero al mismo tiempo me partía el corazón. Mis hijos estaban rechazando todo lo que yo era, todo de donde veníamos. Un día encontré a Sofía llorando en su cuarto. Se había peleado con una amiga en la escuela. ¿Qué pasó, mi amor?, le pregunté sentándome en su cama. Jessica me dijo que mi familia era rara, me contestó entre sollozos. ¿Por qué? Porque dijiste que no podía ir a dormir a su casa el viernes porque era día de familia, porque siempre traigo comida casera en lugar de comprar en la cafetería, porque hablas diferente que sus papás. Me quedé callada. No sabía qué decir. Mamá, me dijo Sofía, ¿por qué no podemos ser como las otras familias? Esa pregunta me persiguió durante semanas, porque la verdad era que sí podríamos haber sido como las otras familias. Podría haber dejado que comieran solo comida americana. Podría haber dejado de hablarles en español. Podría haber dejado que se quedaran a dormir en casas donde no conocía a los padres. Pero eso habría significado renunciar a todo lo que yo era, a todo lo que creía importante, a los valores que me había enseñado mi mamá. Y no estaba dispuesta a hacer eso, pero tampoco quería que mis hijos sufrieran por culpa de mis convicciones. Era una batalla que no sabía cómo ganar, y poco a poco me fui dando cuenta de que tal vez no se podía ganar. Tal vez solo se podía perder lo menos posible. Poco a poco me fui dando cuenta de que mis hijos se estaban convirtiendo en las personas que yo había soñado que fueran, exitosos, educados, integrados a la sociedad americana. Pero también se estaban convirtiendo en extraños para mí, y yo no sabía cómo detener eso. Fue un martes de octubre del año pasado, octubre del 2024. Recuerdo la fecha exacta porque fue el día que mi mundo se volteó completamente al revés. Había ido al doctor porque tenía unas molestias que llevaba ignorando varios meses, dolor en el estómago, cansancio que no se me quitaba ni durmiendo, pérdida de peso sin razón. Roberto me había estado insistiendo en que fuera al médico, pero yo siempre encontraba excusas. El trabajo, la casa,
los gastos, pero ese martes por fin fui. El doctor Hernández, un médico mexicano que había encontrado por recomendación de una comadre, me revisó y me mandó unos estudios. Señora Ríos, me dijo cuando regresé por los resultados una semana después, necesitamos hacer más estudios. He encontrado algo que me preocupa. El corazón se me fue al estómago. ¿Qué tipo de algo? Puede ser nada grave, me dijo, pero también puede ser algo serio. Necesito que vea a un especialista. La palabra especialista se escuchó tan fría, tan aterradora. ¿Cáncer? Le pregunté directamente. Puede ser. Necesitamos hacer una biopsia para estar seguros. Salí de esa cita tambaleándome. Me senté en mi carro en el estacionamiento del consultorio y lloré. Lloré por miedo, por la incertidumbre, por la posibilidad de que algo malo estuviera creciendo dentro de mí. Pero también lloré porque me di cuenta de que estaba sola. Completamente sola. Roberto estaba trabajando. No podía llamarlo así de la nada para darle una noticia tan fuerte por teléfono. Mis hermanos estaban en México. Mis papás habían muerto hacía años, pero tenía a mis hijos. Alejandro tenía ya 25 años. Trabajaba en una oficina de contabilidad. Sofía tenía 24. Había terminado la universidad y trabajaba en mercadotecnia para una empresa grande. Mis 2 hijos exitosos, mis 2 hijos educados, los hijos por los que había sacrificado todo. Llegué a casa y les marqué a los 2. Alejandro contestó después de varios timbrazos. Hola mamá, estoy en el trabajo, ¿te puedo hablar después? Mijo, necesito hablar contigo. Es importante. ¿Qué tan importante? Porque tengo una junta en como 10 minutos. El doctor encontró algo malo en mis estudios. Hubo una pausa. ¿Qué tipo de malo? Tal vez cáncer. Otra pausa, más larga. Ay, no, bueno, déjame terminar esta junta y te hablo, ¿sí? ¿Puedes venir a la casa? Quiero hablar contigo en persona. Hoy, mamá, es martes, tengo trabajo. ¿Podemos hablar de esto el fin de semana? Me quedé callada. Mi hijo me estaba diciendo que su trabajo era más importante que la posibilidad de que su madre tuviera cáncer. Está bien, le dije. Llámame cuando puedas. Colgué y inmediatamente marqué a Sofía. Sofía contestó más rápido, pero sonaba distraída. Hola mamá, ¿qué pasó? Sofía, necesito platicar contigo. El doctor me mandó más estudios, cree que puede ser algo grave. Ay, no. ¿Cómo qué? Puede ser cáncer. Ay, Dios mío, ¿estás bien? O sea, ¿te sientes enferma? No sé, mija. Estoy asustada. ¿Puedes venir? ¿Hoy? Ay, mamá. Tengo esta presentación súper importante mañana. He estado preparándome durante semanas. ¿No puede ir papá contigo a la próxima cita? No es sobre la cita. Es que necesito estar con ustedes. Necesito a mis hijos. Sí, sí, lo sé. Pero esta presentación es muy importante para mi carrera. ¿Qué tal este fin de semana? Podemos juntarnos todos y hablar bien del tema. El fin de semana. Mi hija me estaba citando para el fin de semana para hablar sobre mi posible cáncer. Está bien, le dije. No te preocupes. ¿Estás segura? Me siento mal, pero esta presentación... No, mija. Entiende, tu trabajo es importante. Colgué y me quedé sentada en mi cocina, viendo las fotos de mis hijos que tenía pegadas en el refrigerador. Fotos de sus graduaciones, de sus trabajos, de sus logros. Todos los sacrificios que había hecho por ellos pasaron por mi mente como una película. Las noches sin dormir limpiando oficinas, los días sin comer para que ellos tuvieran dinero para el almuerzo, las clases los sábados para poder ayudarlos con las tareas,
los trabajos extra para pagar sus libros, sus actividades, su universidad, todo para que llegara este momento, el momento en que más los necesitaba y ellos no estuvieran disponibles. Roberto llegó a casa como a las 6 de la tarde. Le conté todo. Él se enojó muchísimo. ¿Cómo que no pueden venir? Es su madre. Pero yo ya no estaba enojada. Estaba vacía, como si algo se hubiera roto dentro de mí y no supiera cómo arreglarlo. Esa noche no pude dormir, no por miedo al cáncer, aunque sí tenía miedo. No pude dormir porque me di cuenta de algo terrible. Había criado a 2 extraños, 2 personas exitosas, educadas, prósperas, pero extraños. Mis hijos habían aprendido a vivir sin mí. Habían aprendido tan bien a ser independientes, a ser americanos, a seguir adelante con sus vidas, que ya no me necesitaban. Y el día que yo más los necesité a ellos, no estuvieron. El fin de semana llegó. Vinieron los 2 a cenar el domingo. Trajeron flores, se veían preocupados, me preguntaron sobre los estudios. Pero algo había cambiado en mí. Los veía hablar y era como si los estuviera viendo a través de un cristal. Mis propios hijos, pero lejanos, corteses, pero lejanos. Todo va a estar bien, mamá, me decía Alejandro. Estamos aquí para ti, me decía Sofía. Pero no habían estado ahí cuando los necesité. Y yo me di cuenta de que tal vez nunca habían estado realmente ahí. No de la forma en que yo creía, no de la forma en que yo los necesitaba. Habían estado ahí como hijos que cumplen con sus obligaciones, que vienen a cenar los domingos, que llaman en los cumpleaños, que traen flores cuando hay una crisis, pero no habían estado ahí como los hijos que dejan todo cuando su madre los necesita. Como los hijos que entienden que a veces el amor es más importante que el trabajo. Y me di cuenta de que tal vez era mi culpa. Tal vez los había criado demasiado independientes. Tal vez les había enseñado tan bien a valerse por sí mismos que se habían olvidado de que también pertenecían a una familia. O tal vez era simplemente así como tenía que ser. Tal vez esta era la consecuencia natural de criar hijos en un país que no era el mío, con valores que no siempre entendía completamente. No lo sabía. Lo único que sabía era que me sentía más sola que nunca y que algo se había roto entre nosotros que tal vez nunca se iba a poder reparar completamente. Los días después de esa cena del domingo fueron los más oscuros de mi vida. No solo por la incertidumbre médica, aunque eso también me tenía con el estómago hecho nudos. Era algo más profundo. Era como si hubiera despertado de un sueño de 24 años y me diera cuenta de que todo lo que creía que había construido era una ilusión. Me levantaba en las mañanas y me quedaba sentada en la orilla de la cama, sin ganas de nada. Roberto se iba a trabajar y yo me quedaba en la casa, pero no hacía nada productivo. Solo me sentaba en la mesa de la cocina con una taza de café que se enfriaba sin tocarla, viendo las fotos de mis hijos en el refrigerador. Había una foto de cuando Alejandro se graduó de la universidad. Yo estaba parada a su lado, sonriendo orgullosa, con mi vestido azul marino que había comprado especial para esa ocasión. Se veía tan feliz en esa foto. Los dos nos veíamos tan felices. Pero ahora, viéndola, ya no recordaba la felicidad. Solo recordaba cómo después de la ceremonia, él se fue con sus amigos a celebrar. Cómo Roberto y yo comimos solos en un restaurante cerca de la universidad, hablando de lo orgullosos que estábamos mientras nuestro hijo festejaba su logro sin nosotros. En esa época pensé que era normal, que los jóvenes necesitan su espacio, su independencia. Ahora me daba cuenta de que no había sido independencia, había sido distancia.
Sofía me llamó el miércoles. Hola mamá, ¿cómo te sientes? Bien, le mentí. ¿Ya agendaste la cita con el especialista? Sí, es para la próxima semana. Qué bueno. ¿Quieres que vaya contigo? Por un momento se me llenó el corazón de esperanza. Mi hija me estaba ofreciendo acompañarme. Sí, mija, me gustaría mucho. Está bien, déjame revisar mi calendario. ¿Qué día? El jueves a las 10 de la mañana. Hubo una pausa larga. Ay, no. Tengo una junta con un cliente ese día. Está programada desde hace semanas. ¿Puedes cambiar la cita? Y ahí estaba otra vez. Sus compromisos de trabajo eran más importantes que acompañar a su madre a una cita médica que podía cambiarle la vida. No te preocupes, le dije. Voy con tu papá. ¿Estás segura? Me siento muy mal. Sí, no te preocupes. Pero colgué sintiendo como si me hubieran pegado en el estómago. Esa noche, cuando Roberto llegó del trabajo, no pude más. Exploté. Lloré como no había llorado en años. Lloré con sollozos que me salían del alma, con lágrimas que parecían no tener fin. ¿Qué hice mal? Le pregunté a Roberto entre lágrimas. ¿Qué hice mal con mis hijos? Roberto me abrazó, pero él tampoco sabía qué decir. No hiciste nada mal, los criaste bien, son buenos muchachos. Pero no me necesitan, le grité. No les importo. Su trabajo es más importante que su madre. Están ocupados, Natalia. Están construyendo sus vidas. Yo construí mi vida alrededor de ellos, le dije. Todo lo que hice fue por ellos. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada dolor de espalda, cada humillación en esos trabajos, todo fue por ellos. Y era verdad, todo había sido por ellos. Recordé esas noches limpiando oficinas, pensando en sus futuras graduaciones. Recordé cuando trabajé doble turno durante 3 meses para pagar los útiles escolares de Sofía. Recordé cuando me quedé despierta toda la noche ayudando a Alejandro con un proyecto de ciencias, traduciendo palabras que yo no entendía bien. Recordé cuando Sofía tuvo su primer novio y lloraba porque la había dejado. Yo me quedé con ella toda la noche, abrazándola, diciéndole que valía mucho, que el muchacho no la merecía. Recordé cuando Alejandro no podía decidir qué estudiar en la universidad y hablamos durante horas sobre sus sueños, sus miedos, sus planes. ¿Dónde estaban esos niños que me necesitaban? ¿Dónde estaban esos hijos que me contaban sus problemas, que me pedían consejos, que me buscaban cuando tenían miedo? Se habían convertido en adultos exitosos que hablaban perfecto el idioma de allá, que tenían trabajos importantes, que vivían en casas bonitas, pero que ya no me necesitaban. Y lo peor de todo era que yo había sido quien los había empujado hacia esa vida. Yo había sido quien les dijo que estudiaran, que salieran adelante, que aprovecharan las oportunidades que yo nunca había tenido. Había logrado exactamente lo que quería, que fueran independientes, pero no me había dado cuenta de que independientes de mí también significaba emocionalmente distantes de mí. Me quedé despierta toda esa noche, llorando y recordando cada momento en que había puesto sus necesidades antes que las mías. Cada vez que había trabajado enferma para no faltar y poder pagar sus gastos, cada vez que me había quedado sin comprar algo que necesitaba para asegurarme de que ellos tuvieran lo que querían, y ahora, cuando yo necesitaba algo de ellos, no estaban disponibles. No era que fueran malos hijos, no eran crueles ni desagradecidos de forma intencional, simplemente habían aprendido a vivir sin mí. Habían aprendido también la lección de ser independientes, que ya no sabían cómo ser dependientes cuando alguien más los necesitaba. El problema era que yo nunca había aprendido a vivir sin ellos.
Durante 24 años, ellos habían sido mi razón de ser, mi motivación para levantarme cada día, para trabajar, para seguir adelante, y ahora me daba cuenta de que mientras yo construía mi vida alrededor de ellos habían construido sus vidas alrededor de sus carreras, sus amigos, sus propios planes. Y yo me había quedado sola en el centro de un círculo vacío, sosteniendo recuerdos de niños que ya no existían. Los siguientes días fueron un infierno emocional. No podía comer, no podía dormir bien, no podía concentrarme en nada. En el trabajo, las comadres me preguntaban qué me pasaba, pero yo no sabía cómo explicarles que no era solo el miedo al cáncer. Era el miedo de darme cuenta de que había dado toda mi vida por personas que ya no me necesitaban. Era el miedo de descubrir que tal vez nunca me habían necesitado de la forma en que yo creía. Los resultados de la biopsia llegaron 2 semanas después. No era cáncer, gracias a Dios. Era una inflamación crónica que se podía tratar con medicamentos y cambios en la dieta. Cuando el doctor me dio la noticia, sentí un alivio enorme, pero también sentí algo extraño. Una parte de mí había estado esperando que fuera algo grave, no porque quisiera estar enferma, sino porque pensaba que tal vez eso haría que mis hijos regresaran a mí. Qué terrible es darse cuenta de que una puede llegar a desear estar enferma solo para sentirse necesitada otra vez. Llamé a Alejandro para darle la buena noticia. «Ay, qué bueno, mamá. Estoy muy aliviado. ¿Puedes venir a cenar este fin de semana para celebrar?», le pregunté. «¿Este fin de semana? Creo que tengo planes con unos amigos. Pero, ¿qué tal el siguiente?». «Está bien», le dije, aunque no estaba bien. Sofía reaccionó igual, feliz por la noticia, pero ocupada con sus propias cosas. Y yo me di cuenta de que no importaba si las noticias eran buenas o malas. El resultado era el mismo. Mis hijos tenían sus vidas y yo no era una prioridad en ellas. Empecé a cambiar después de eso. No fue algo que decidí conscientemente, pero empezó a pasar. Dejé de llamarlos tan seguido. Antes les marcaba 2 o 3 veces por semana, solo para saber cómo estaban. Ahora esperaba a que ellos me llamaran. Pasaban semanas sin que supiera nada de ellos. Dejé de invitarlos a cenar todos los domingos. Había sido una tradición desde que se fueron de la casa, pero me cansé de escuchar excusas. Me cansé de cocinar para 6 personas y que al final solo fuéramos Roberto y yo. Dejé de enviarles mensajes de texto, de buenos días, buenas noches, que Dios los bendiga. Esos mensajitos que antes mandaba religiosamente y que ellos contestaban con un gracias mamá o una carita feliz. Roberto notó el cambio. «¿Por qué no has llamado a los muchachos?», me preguntó una noche. «¿Para qué?», le respondí. «Para interrumpir sus citas importantes». «No seas amargada, Natalia». «No soy amargada, soy realista». Pero sí me estaba volviendo amargada, y lo sabía. Dejé de cocinar tanto. ¿Para qué hacer mole para 8 personas si solo íbamos a comer Roberto y yo? Dejé de ir al mercado mexicano a comprar los chiles especiales, las especias que tanto trabajo me costaba encontrar. Empecé a hacer comidas más sencillas, más americanas. Dejé de celebrar las fechas mexicanas con tanto entusiasmo. El Día de los Muertos, que siempre había sido sagrado para mí, pasó casi desapercibido. Puse un altar pequeñito para mis papás, pero no invité a nadie. Antes siempre invitaba a los vecinos, cocinaba pan de muerto, contaba historias de mis antepasados. Este año solo prendí unas velas y ya. Mi español empezó a oxidarse. Como ya no hablaba tanto con mis hijos y Roberto y yo hablábamos una mezcla de los 2 idiomas, empecé a pensar más en el idioma de allá.
a soñar en ese idioma. Mi idioma natal, el idioma de mi infancia, se iba quedando guardado en un rincón de mi mente. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo tratando de integrarme al mundo de mis hijos que había perdido pedazos de mí misma en el proceso. Las comadres del trabajo empezaron a notarlo también. Natalia, te ves triste, me decía Rosa, una señora salvadoreña que trabajaba conmigo en el restaurante. Estoy bien, le mentía. ¿Cómo están los muchachos? Bien, ocupados con sus vidas. Rosa me miraba con esos ojos de madre que entiende sin que una tenga que explicar nada. Así son los hijos cuando crecen, me decía, pero no se olvidan de uno. Pero yo no estaba tan segura de eso. Dejé de arreglarme tanto para ir al trabajo. Antes siempre me ponía labial, me peinaba bien, me cuidaba la ropa. Ahora me levantaba, me ponía lo primero que encontraba y me iba. ¿Estás enferma?, me preguntó don Carlos, el dueño del restaurante. No, ¿por qué? Te ves apagada. Apagada. Esa palabra describía exactamente cómo me sentía, como si hubiera sido una vela que había ardido durante 24 años, alumbrando el camino de mis hijos, y ahora que ellos ya no necesitaban mi luz, alguien me había soplado y me había apagado. Roberto trataba de animarme, pero él no entendía completamente. Él había tenido una relación diferente con los niños, más distante desde el principio. Había trabajado, había sido un buen papá, pero no había hecho de ellos toda su razón de ser como había hecho yo. Están crecidos, Natalia. Así tiene que ser. Pero no así de lejos, le decía yo. Es que tú los criaste demasiado pegados, los sobreprotegiste. Tal vez tenía razón, tal vez había sido mi error desde el principio. Tal vez los había amado demasiado, los había necesitado demasiado, había puesto demasiadas esperanzas en ellos. Pero no sabía cómo amar de otra forma, no sabía cómo ser madre sin dar todo de mí. Y ahora que había dado todo, me quedaba vacía, como un pozo seco esperando lluvia que tal vez nunca iba a llegar. En las noches, cuando Roberto ya dormía, yo me quedaba despierta viendo el techo, pensando en todos los años que había pasado trabajando para ellos, soñando con su futuro, imaginándome cómo sería cuando fueran adultos exitosos. Nunca me había imaginado que el éxito de ellos significaría mi soledad. Nunca había pensado que darles alas para volar también significaría que volarían lejos de mí. Y por primera vez en mi vida me pregunté si había valido la pena. Si todos esos sacrificios, todas esas noches sin dormir, todos esos años de poner sus necesidades antes que las mías, si todo eso había valido la pena para llegar a este punto, para sentirme como una extraña en la vida de mis propios hijos. Fue doña Carmen quien me ayudó a empezar a salir del hoyo en el que me había metido. Doña Carmen, la misma señora que había cuidado a mis hijos cuando eran pequeñitos allá en Los Ángeles. Nos habíamos mantenido en contacto todos estos años, aunque fuera solo por teléfono y mensajes de vez en cuando. Un día me llamó. Era un sábado por la tarde. Yo estaba sentada en la sala viendo una novela mexicana sin prestarle atención cuando sonó el teléfono. Natalia, mija, ¿cómo estás? Bien, doña Carmen. ¿Y usted? Ay, no me digas que estás bien porque se te oye en la voz que no estás bien. Esa mujer siempre había tenido un sexto sentido para saber cuándo algo andaba mal. ¿Qué pasó con los muchachos?, me preguntó directamente. Y ahí, por teléfono, le conté todo. Le conté del susto médico, de cómo mis hijos no habían estado cuando los necesité, de cómo me sentía sola y abandonada después de haberlo dado todo por ellos.
Doña Carmen me escuchó sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé de hablar, se quedó callada un momento largo. ¿Ya terminaste de sentir lástima por ti misma?, me preguntó, pero no con maldad, con cariño. Doña Carmen... No, escúchame bien, porque yo crié 6 hijos sola, ¿te acuerdas? Y todos se fueron lejos. Algunos viven en otros estados, otros en otros países, y sí, al principio me dolió muchísimo. ¿Y cómo lo superó? Mira, mija, nosotras criamos a nuestros hijos para que volaran, para que fueran independientes, para que no necesitaran depender de nosotras para salir adelante. Y lo logramos. Tus hijos son exitosos, ¿verdad? Sí. ¿Son buenas personas? Sí. No andan en drogas, no están en la cárcel, no te dan problemas graves. No. Entonces hiciste un buen trabajo como madre. Pero me siento sola. Claro que te sientes sola, porque durante 24 años tu trabajo fue ser mamá de tiempo completo. Pero ahora ese trabajo cambió, ahora tu trabajo es ser mamá desde la distancia. Y también tienes otro trabajo más importante. ¿Cuál? Volver a ser Natalia. Esas palabras se me quedaron grabadas. Volver a ser Natalia. Pero ¿quién era Natalia sin sus hijos? Yo no sé quién soy sin ellos, le confesé, pues es hora de que lo descubras. Después de esa conversación, empecé a reflexionar mucho sobre quién había sido antes de ser madre, sobre qué me había gustado hacer cuando era joven, sobre qué cosas había dejado de lado por criar a mis hijos. Me di cuenta de que había muchas cosas que había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo, como aprender a tocar guitarra, como escribir cartas a mis hermanos en México, como aprender a hacer postres más complicados, como ir a esas clases de baile que anunciaban en el centro comunitario. Un día, sin decirle nada a Roberto, me apunté a un grupo de señoras mexicanas que se juntaban los miércoles en la tarde para hacer manualidades y platicar. Se llamaba Las Manos Ocupadas. La primera vez que fui me sentí rara, como si no perteneciera ahí. Todas las señoras parecían tan contentas, tan cómodas hablando de sus cosas. Yo me senté en una esquina, callada, haciendo una servilleta de ganchillo que me salía toda chueca. ¿Primera vez?, me preguntó una señora mayor muy amable. Sí. Yo soy Esperanza. ¿Cómo te llamas? Natalia. ¿Tienes hijos, Natalia? 2. Ya están grandes. Esperanza sonrió como si supiera exactamente lo que eso significaba. Ah, ya estás en la etapa de redescubrirte. ¿Cómo? Cuando los hijos se van, una tiene que volver a encontrarse a sí misma. Es difícil al principio, pero después es liberador. Liberador. Esa palabra me sonó extraña. ¿Cómo podía ser liberador perder a mis hijos? Pero, semana tras semana, fui entendiendo lo que Esperanza quería decir. En ese grupo de señoras encontré algo que había perdido, conversaciones sobre cosas que no tenían que ver con mis hijos, risas que no dependían de si ellos estaban bien o mal, proyectos que eran solo míos. Aprendí a hacer flores de papel crepé, aprendí a bordar manteles, aprendí recetas nuevas que las otras señoras compartían, pero sobre todo, aprendí a hablar de mí misma, sin mencionar a Alejandro y Sofía cada 5 minutos. También empecé a ir a misa otra vez, no a la iglesia donde había ido durante años con Roberto y los niños, donde el padre daba la misa mezclando idiomas. Encontré una iglesia pequeñita donde un padre mexicano decía misa en español todos los domingos. Ahí, cantando los himnos en mi idioma, escuchando las lecturas en las palabras que mi mamá me había enseñado, empecé a sentir como si estuviera regresando a casa, regresando a mí misma. Una tarde,
Después de misa, me quedé un rato más en la iglesia. Estaba casi vacía, solo quedaban unas cuantas señoras rezando el rosario. Me arrodillé frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y, por primera vez en meses, no recé por mis hijos, recé por mí. Virgencita, le dije, ayúdame a encontrar paz. Ayúdame a aceptar que mis hijos están bien, aunque no me necesiten tanto como yo quisiera, y ayúdame a descubrir qué viene ahora en mi vida. Salí de esa iglesia sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes, sino esperanza de que podían ser diferentes, y que diferente no necesariamente significaba peor, tal vez significaba nuevo. En las manos ocupadas conocí a otras mujeres que habían pasado por lo mismo que yo. Mujeres que habían dedicado toda su vida a criar hijos, que después se fueron lejos. Mujeres que habían tenido que reinventarse a los 50, a los 60 años. Es como volver a nacer, me decía Esperanza. Duele, como todos los nacimientos, pero después de que pasas el dolor, descubres cosas de ti misma que no sabías que existían. Y tenía razón. Poco a poco empecé a descubrir pedacitos de Natalia que habían estado dormidos durante 24 años. Descubrí que me gustaba levantarme temprano no por obligación, sino porque disfrutaba ver el amanecer con una taza de café caliente. Descubrí que tenía talento para las manualidades, algo que nunca había tenido tiempo de explorar. Descubrí que podía tener conversaciones profundas con otras mujeres sobre temas que no tenían nada que ver con hijos o familia. Y poco a poco empecé a sentirme menos vacía. No completa todavía, pero menos vacía. El cambio llegó de la forma más inesperada. Era un domingo por la tarde, como 3 meses después de que había empezado a ir al grupo de Las Manos Ocupadas y a la iglesia nueva. Yo estaba en la cocina preparando una receta de pastel de 3 leches que había aprendido con las señoras, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Roberto había salido a ver un partido de fútbol con unos amigos en casa de su compadre. Abrí la puerta y ahí estaba Sofía, sola, sin avisar, con los ojos un poco rojos como si hubiera estado llorando. «Hola, mami», me dijo en español. Hacía meses que no me decía mami, y hacía más meses que no me hablaba en español. «Mija, ¿qué pasó? Pasa, pasa». Entró y se sentó en la mesa de la cocina, en la misma silla donde se sentaba cuando era niña para hacer la tarea. «¿Está bien todo?», le pregunté. Se quedó callada un momento como si no supiera por dónde empezar. «Brandon y yo terminamos», me dijo finalmente. Brandon era su novio desde hacía 2 años. Un muchacho americano, muy educado, con un trabajo bueno en finanzas. Roberto y yo pensábamos que se iban a casar pronto. «Ay, mija, lo siento mucho. ¿Qué pasó?» «Es que él quería que fuéramos a vivir juntos, quería que me mudara a su apartamento, y cuando le dije que primero quería hablar contigo y con mi papá sobre eso, se enojó». Me sorprendió. Sofía había vivido sola desde que se graduó de la universidad. ¿Por qué querría consultarnos sobre mudarse con su novio? Se enojó mucho, continuó. Me dijo que era ridículo que una mujer de 24 años les pidiera permiso a sus papás para tomar decisiones sobre su vida, que era muy mexicana de mi parte. La forma en que dijo «muy mexicana», como si fuera algo malo, me dolió, pero también me sorprendió que a ella le hubiera dolido. «¿Y qué le dijiste?» Le dije que sí, que soy muy mexicana, que mis papás me importan, que puede que yo haya nacido aquí, pero que mis valores los aprendí de ustedes. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Y se rió de mí, mami.
Se rió y me dijo que si quería vivir como en el siglo pasado, que lo hiciera sola. Ay, mija, ¿sabes qué fue lo que más me dolió? Que se rió de ti, se rió de la forma en que nos criaste. Dijo que éramos una familia muy anticuada y que yo tenía problemas por estar demasiado apegada a mi mamá. Como si amar a tu madre fuera una enfermedad. Perdóname, mami, me dijo, y empezó a llorar. Perdóname por haberte tratado tan mal estos últimos años, por no haber estado ahí cuando estabas enferma, por haber puesto mi trabajo antes que tú. Me acerqué a ella y la abracé. La abracé como no la había abrazado en años. No tienes que pedir perdón por nada, mi amor. Sí tengo que pedirlo, porque me di cuenta de algo cuando Brandon me dijo todas esas cosas. Me di cuenta de que he estado tratando de ser alguien que no soy. He estado tratando de ser tan americana que olvidé de dónde vengo. Nos quedamos abrazadas en la cocina, llorando las dos. Mami, me dijo, quiero aprender a hacer mole como tú. Quiero que me enseñes las recetas de la abuela. Quiero recuperar las cosas que perdí. Ese día cocinamos juntas por primera vez en años. Le enseñé a hacer el pastel de 3 leches que estaba preparando. Nos manchamos toda la cocina de harina, nos reímos cuando se le quemó un poquito la primera capa, pero más que cocinar, hablamos. Hablamos en español, en el otro idioma, mezclando los dos como cuando era niña. Me contó sobre su trabajo, sobre sus sueños, sobre sus miedos. Yo le conté sobre las manos ocupadas, sobre la iglesia nueva, sobre cómo había estado aprendiendo a vivir sin sentirme tan sola. ¿Estás enojada conmigo?, me preguntó. No, mija, dolida, sí, pero no enojada. ¿Cómo puedo arreglarlo? No hay nada que arreglar, solo no me alejes tanto de tu vida. No tengo que ser tu prioridad, pero sí me gustaría ser parte de tu mundo. A partir de ese día, las cosas empezaron a cambiar poco a poco. Sofía empezó a venir más seguido. No todos los domingos como antes, pero sí regularmente. Y cuando venía, se quedaba más tiempo, hablaba más, preguntaba por las recetas, por los remedios caseros, por las historias de la familia. Un día me trajo una planta de hierbabuena para que hagas té como el que me dabas cuando era niña y me dolía el estómago, me dijo. Otro día llegó con masa para tamales y me pidió que le enseñara a hacerlos desde cero. Quiero saber hacer la comida de mi familia, me dijo. Quiero que cuando tenga hijos sepan de dónde vienen. Alejandro tardó más, pero unas semanas después, Sofía debió haberle platicado algo, porque me llamó un día. Hola, mamá, estaba pensando, ¿qué tal si voy este fin de semana? Extraño tu comida. Extraño tu comida. No, ¿qué hay de comer? Sino extraño tu comida. Cuando vino ese fin de semana, también venía diferente, más presente. Se sentó conmigo mientras cocinaba, me ayudó a poner la mesa, me preguntó sobre mi día. No fue un cambio dramático, no fue como en las películas donde todo se arregla con una conversación y un abrazo. Fue gradual, lento, a veces con pasos hacia atrás, pero algo fundamental había cambiado. Mis hijos habían recordado que tenían madre. Y yo había aprendido que podía ser madre sin dejar de ser Natalia. Un domingo, mientras comíamos juntos los 4 por primera vez en meses, Alejandro me dijo algo que me llegó al corazón. Mamá, he estado pensando que quiero aprender español bien otra vez. En mi trabajo me van a dar una promoción si hablo 2 idiomas perfectamente. Pero yo sabía que no era solo por el trabajo. Era porque se había dado cuenta de que perdió algo importante cuando dejó de hablar el idioma de su infancia. Quiero que mis futuros hijos hablen español,
me dijo. Quiero que sepan de dónde vienen. Sus futuros hijos, mis futuros nietos, que van a crecer sabiendo que su abuela vino de Chimalhuacán, que trabajó limpiando oficinas para darle oportunidades a su papá, que nunca se olvidó de sus raíces aunque las cosas se pusieran difíciles. Ya no los necesitaba para ser feliz, pero los disfrutaba más cuando estaban, y ellos parecían disfrutarme más también. Como si al no estar yo tan desesperada por su atención, pudieran acercarse a mí de forma más natural, como si al dejar de perseguirlos, ellos hubieran encontrado el camino de regreso a casa por su propia cuenta. Hoy, mientras les cuento esta historia, ha pasado casi un año desde aquella tarde terrible cuando me dijeron que tal vez tenía cáncer y mis hijos no pudieron estar conmigo. Un año desde que toqué fondo y pensé que había fracasado como madre. Un año desde que me di cuenta de que había perdido a Natalia en el camino de criar a Alejandro y Sofía. Ahora veo las cosas diferentes, no mejor necesariamente, pero sí diferentes, más claras. La semana pasada fue el cumpleaños de Sofía. Cumplió 25 años. Organizó una fiesta pequeña en su apartamento e invitó a sus amigas del trabajo, a su nuevo novio, un muchacho mexicoamericano como ella, que habla español perfectamente, y a nosotros. Cuando llegué a su apartamento me sorprendí. Había puesto flores de papel crepé como decoración, las mismas que yo le había enseñado a hacer en las manos ocupadas. En su mesa había tamales que había intentado hacer siguiendo mi receta. No le salieron perfectos, pero el esfuerzo me emocionó hasta las lágrimas. ¿Te gusta la decoración, mami?, me preguntó en español. Me encanta, mija. Sus amigas me preguntaron sobre las flores, sobre los tamales, sobre las tradiciones mexicanas. Sofía les explicaba con orgullo, no con vergüenza como habría hecho antes. Mi mamá me enseñó todo lo que sé de cocina, les decía a sus amigas. Es una cocinera increíble. Alejandro también ha cambiado, aunque más lentamente. Hace un mes me pidió que le diera clases de español. Dice que en su trabajo le van a dar una promoción si habla 2 idiomas perfectamente. Pero yo sé que no es solo por el trabajo. Es porque se dio cuenta de que perdió algo importante cuando dejó de hablar el idioma de su infancia. Quiero que mis hijos hablen español, me dijo la última vez que vino a cenar. Quiero que sepan de dónde vienen, sus futuros hijos, mis futuros nietos, que van a crecer sabiendo que su abuela vino de Chimalhuacán, que trabajó limpiando oficinas para darle oportunidades a su papá, que nunca se olvidó de sus raíces aunque las cosas se pusieran difíciles. No voy a mentirles y decirles que todo está perfecto ahora. Mis hijos siguen siendo adultos ocupados con sus propias vidas. Siguen teniendo trabajos demandantes, compromisos sociales, planes que no me incluyen, pero ya no siento que me están rechazando cuando no pueden venir a cenar un domingo. Ya no interpreto cada estoy ocupado como no me importas, porque aprendí algo muy importante. El amor de madre no se mide por qué tanto te necesitan tus hijos. Se mide por qué tanto los amas sin condiciones, incluso cuando te duele. Y también aprendí que ser buena madre no significa desaparecer como persona. Significa encontrar el equilibrio entre dar amor y mantener tu identidad. Ahora tengo mis miércoles con las manos ocupadas. Tengo mis domingos en la iglesia donde canto en español y me siento en casa. Tengo mi trabajo en el restaurante donde las comadres me conocen como Natalia, no solo como la mamá de Alejandro y Sofía. Roberto y yo estamos redescubriéndonos también como pareja, no solo como padres. Vamos al cine, caminamos por el parque, hablamos de nuestros planes para cuando nos jubilemos, planes que son nuestros,
no de nuestros hijos, y cuando mis hijos vienen a visitarnos, los disfruto más, porque ya no estoy desesperada por su atención, ya no estoy midiendo cada minuto que pasan conmigo, preocupándome por cuándo se van a ir. Los amo igual, pero los amo mejor. A todas las madres que están escuchando esta historia, especialmente a las madres inmigrantes que se reconocen en mis palabras, quiero decirles algo. Está bien sentirse solas cuando los hijos crecen. Está bien llorar por la distancia. Está bien extrañar a esos niños pequeños que nos necesitaban para todo. Pero también está bien redescubrirse. Está bien tener una vida propia. Está bien ser una persona completa, no solo una madre. Nuestros hijos no nos pertenecen. Los criamos para que vuelen, no para que se queden enjaulados con nosotras para siempre. Y cuando vuelen lejos, está bien sentir el nido vacío, pero también está bien llenarlo con cosas nuevas, con sueños propios, con la mujer que siempre fuimos, pero que tal vez olvidamos por un tiempo. Si ustedes están pasando por algo parecido a lo que yo pasé, no están solas. Aquí en Ellas en el Norte queremos escuchar sus historias también. Queremos que sepan que hay otras madres que entienden ese dolor, esa sensación de pérdida, pero también esa posibilidad de renacer. Cuéntenos en los comentarios si se han sentido así. Cuéntenos cómo han encontrado su camino de regreso a ustedes mismas. Y si esta historia les tocó el corazón, suscríbanse al canal, porque aquí vamos a seguir contando nuestras verdades. Las verdades de mujeres como nosotras, que dejamos todo por amor, que cruzamos fronteras por nuestros hijos, que aprendimos a ser fuertes en un país que no era el nuestro. Somos madres, somos inmigrantes, somos sobrevivientes, y nuestras historias merecen ser contadas. El otro día, Sofía me trajo unas flores para el jardín, flores mexicanas que había conseguido en un vivero especial. Para que tengas un pedacito de México aquí, me dijo. Y mientras las plantábamos juntas, me di cuenta de algo hermoso. Mis hijos no habían olvidado de dónde venían. Solo habían necesitado tiempo para valorarlo. Y yo había necesitado tiempo para entender que soltarlos no significaba perderlos. Significaba confiar en que todo lo que les había enseñado, todo el amor que les había dado, estaba ahí dentro de ellos y que tarde o temprano iba a florecer, como estas flores que estamos plantando juntas en mi jardín de Dallas, pero que llevan la esencia de la tierra que las vio nacer. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este relato que me dolió tanto, pero que necesitaba compartir. Hasta la próxima historia, queridas hermanas. Hasta la próxima.